Hola, en este vídeo voy a hablarte de un tema del que mucha gente habla, pero a veces de una forma un poco confusa, o con falta de rigor, o sin saber muy bien de dónde vienen las cosas, ¿no? Se trata de la conocida era de Acuario, que si estamos entrando ya en la era de Acuario, que si viene una era de Acuario. ¿Qué es esto de Acuario? Acuario es un signo del zodiaco, por lo tanto es un asunto astrológico que tenemos que aclarar nosotros los astrólogos, ¿no? Entonces quería dar unas perfiladas de cuál es mi punto de vista respecto a esto. Va a ser un punto de vista crítico, yo soy crítico con esta teoría de las eras, y voy a plantear otra posibilidad, otra teoría alternativa de las eras de la que no se habla prácticamente, incluso dentro de la comunidad astrológica, y que creo que es interesante también mostrarla, que nos vendría a decir que estamos en la era de Sagitario. Así que estad atentos, que ahora mismo os lo voy a explicar todo. Entonces, en cuanto al tema de la era de Acuario, primero hay que analizar de dónde viene, cuál es el fundamento astronómico, matemático real antes de pasar al simbólico. Entonces, se llama a veces también teoría de las eras precisionales. ¿Por qué? Porque es una medición del cielo en base a un tercer movimiento, que es el de la precesión de los equinoccios. Este movimiento básicamente es lo siguiente: cada 21, 20, 22 de marzo se produce lo que es el equinoccio. Equinoccio es que los días tienen la misma duración que las noches, ¿no? Este punto es muy importante porque en la astrología occidental, tropicalista que se llama, pues marca el comienzo de los 12 signos del zodiaco. De hecho, ahí comenzará el grado 0 de Aries, donde empezaremos a contar la división de la circunferencia en segmentos de 30 grados, que serán los signos del zodiaco. Entonces, este punto es muy importante. Este punto astronómicamente se le conoce como punto vernal. Cada 21 de marzo, aproximadamente, justo cuando se produce ese equilibrio entre la luz y la oscuridad, el día y la noche, es decir, el equinoccio, el Sol está en ese punto vernal y apunta a un fondo de las constelaciones. Entonces, ese fondo de las constelaciones del firmamento que apunta al punto vernal es lo que va a marcar estas eras, ¿no? Actualmente está en la constelación de Piscis, hacia finales de Piscis, y se va desplazando en sentido inverso se está acercando hacia la constelación de Acuario. Entonces de ahí viene el tema de esta teoría de las eras, de la precesión de los equinoccios. Entonces, este punto vernal se desplaza ya desde los antiguos, la antigüedad, pues bueno, este fenómeno oficialmente se le asigna la constatación al griego Hiparco, y bueno, ya observaban los antiguos que ese punto vernal pues más o menos tiene un desplazamiento de 1 grado cada 72 años humanos, ¿no? Es un desplazamiento muy lento, pero que está ahí, ¿no? Es como el firmamento, las estrellas, hay un corrimiento, un desplazamiento en relación al sistema solar, a la relación del Sol con la Tierra, ¿no? Entonces, ese pequeño desplazamiento hace que este punto vernal, pues eso, vaya hacia atrás 1 grado cada 72 años, y esto precisamente va a producir un ciclo mayor, en el sentido de que dará toda una vuelta completa en este decalaje del firmamento en relación a la eclíptica, en relación al ecuador con la eclíptica, es decir, a la relación de la Tierra con el Sol. Pues este ciclo completo, en el que se dará toda la vuelta al firmamento, tendrá una duración más o menos de 26.000 años, en concreto 25.920, que resulta de multiplicar 360 por 72. Entonces, los grados de la circunferencia por lo que se mueve, los años que se mueve más o menos, ¿no? Entonces, es un ciclo de redondeado de 26.000 años, que a veces se ha referido a él como el gran año, si bien Platón, cuando se refiere al gran año, se refiere a la mitad de este ciclo, a un ciclo grande, a un eón más o menos de unos 13.000 años, que es lo que Platón habla de los cambios que se dan de cataclismos, que el último fue el del diluvio que acabó con la Atlántida, ¿no? Entonces, este ciclo completo, si lo dividimos entre 12, esos 26.000 años, pues nos van a dar segmentos de 2.000, 2.100 años más o menos, que será lo que tarda en recorrer ese punto vernal una constelación, más o menos. Pues cada uno de estos segmentos, de 2.000, 2.100 años, va a ser una era.
y de ahí viene pues, que estas eras astrológicas tienen esta duración de 2 milenios aproximadamente. Como he dicho, actualmente ese punto vernal está a final. Si lo proyectamos a las estrellas, está en las últimas estrellas de la constelación de Acuario, perdón, de Piscis, y desplazándose hacia Acuario. Se ha señalado desde la astrología mundial unos paralelismos, unas relaciones muy claras cada vez que hay un cambio de una de estas eras de 2000 años, ¿no? Se ha señalado, por ejemplo, que más o menos entre el 6300 y el 4200 el punto vernal pasó por Géminis, por lo tanto eso sería la era de Géminis, que sí aparecería ahí la escritura. Luego la siguiente se ha señalado del 4200 al 2100 más o menos antes de Cristo, sería la era de Tauro, en la que aparecen cultos generalizados por todos lados al toro, cultos al toro, pero también en una época del sedentarismo, que muchas civilizaciones se vuelven como más sedentarias en cuencas de ríos y tal, ¿no? Del 2100 al 0 más o menos, lo fijan aquí, aunque no es exacto, ya veremos ahora, lo fijan aquí con el comienzo de la era cristiana, pues desde 2100 al 0 sería la era de Aries, en las que aparecen cultos generalizados al cordero, al carnero, los cultos abrahámicos, el Amún egipcio, y aparecen patriarcados también y monoteísmos también lo han relacionado, ¿no? Y la época nuestra ya, desde Cristo hasta ahora, hasta el 2100 más o menos, pues sería la era de Piscis en la que estamos, que es la era del cristianismo, los peces de los cristianos, en el que hay una gran simbiosis entre todos los pueblos y bueno, pues estaríamos ahora acercándonos ya a entrar a una era que sería la era de Acuario, que duraría 2000 años más, hasta el 4000 después de Cristo, que sería pues la era de la tecnología, o de un cierto humanismo o incluso transhumanismo y el culto a la máquina, ¿no? Entonces, sí que es cierto que se observan unas ciertas analogías muy generales en cuanto a cultos específicos que se desarrollan en cada una de estas eras, pero hay que resaltar varias cosas. Primero, esta teoría de las eras es una teoría moderna, no es una teoría que aparezca, al menos que yo tenga constancia, en la astrología antigua tradicional. Es una teoría que aparece sobre todo en los ambientes masónicos ilustrados del siglo XVIII. Ya sabemos, es un siglo que aparece la idea del progreso, de la razón, del hombre occidental, ese progresismo masónico ilustrado que aparece ahí, pues desarrolla pues, en grupos más ocultistas, en logias, pues esta teoría que es más que nada la teoría ilustrada del progreso ascendente y encajaba muy bien con una nueva era, la nueva era de la razón, en este sentido, en ese contexto del siglo XVIII, y se va a hablar como la era de Acuario. Entonces, es entonces cuando se empieza a hablar, en ese contexto ilustrado. Por lo tanto, es una teoría ilustrada, hay que ponerlo en ese contexto. Desde entonces, desde finales del siglo XVIII, desde las revoluciones que se producen ahí, desde la modernidad, pues diversos autores espirituales, esotéricos y tal, vienen diciendo que es inminente la era de Acuario, desde esa época, que ya es inminente, que si la Revolución Francesa ya fue el comienzo de la era de Acuario, que si en el siglo XIX cada vez que había una revolución era el comienzo de la era de Acuario, a finales del XIX, en el XX, pues que si se crean las Naciones Unidas, la Sociedad de Naciones primero ya comienza la era de Acuario, que estuvo ahí relacionada a la teosofista Alice Bailey, que si con la creación de la ONU en el 48, o sea, cada vez que hay un movimiento de este progresismo, pues aparece la idea de que va a venir la era de Acuario, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, de ver ese contexto cultural de esta teoría y que no es antiguo, ¿no? Las teorías antiguas de astrología mundial de los ciclos eran otras, se basaba en los ciclos de Abu Masar, astrólogos árabes, de los cronocratores principalmente, Júpiter y Saturno. Por lo tanto, la inminencia de la era de Acuario es un tema recurrente en los últimos 250 años. Si nos ceñimos astronómicamente al fenómeno de la precesión de los equinoccios que acabo de mencionar, realmente cuando el punto vernal cruce ya definitivamente hacia la constelación de Acuario, será más o menos en el 2300 y pico. El astrólogo conocido sideralista Cyril Fagan lo dató más o menos en el 2377, cuando realmente se dé este pase, y basándose pues, en los estudios que él hizo, en el comienzo del zodiaco sideral, como lo establece él, porque aquí hay discrepancias también, porque según cómo se dividen las constelaciones,
pues encontraremos un comienzo u otro, ¿no? Por lo tanto, es una teoría que se le pueden criticar muchas cosas, ¿no? A mí me parece muy vaga, o sea, es una teoría que en esos 2000 años es muy ambiguo decir que si esta fue la era de Aries, esta la de Piscis, e incluso hay una tendencia a ver como que esta era de Piscis es todo lo malo, ¿no? Como si Piscis fuera todo lo malo, y la era de Acuario en la que estamos entrando va a ser todo lo bueno, ¿no? Hay una tendencia como muy interesada que viene dentro de ese contexto del progresismo, ese lineal ascendente evolutivo de la ciencia, del hombre occidental que se gesta ahí en la Ilustración del 18. Yo propongo otra teoría de las eras, según la cual no estaríamos en la era de Piscis ni de Acuario, sino que estaríamos en la era de Sagitario y pronto a entrar a la de Capricornio. Y es una teoría de la que no se habla mucho, que se basa principalmente en el centro galáctico. Básicamente es, bueno, tenemos un centro de la galaxia, un centro de rotación, que sería como el Sol del Sol, y ver hacia qué constelación apunta ese centro galáctico, ¿no? Ese centro galáctico actualmente apunta a finales de Sagitario. Bueno, perdón, finales de Sagitario en el tropical, lo digo esto a nivel técnico, está en el grado 27 de Sagitario tropical, ¿vale? También es Sagitario sideral, pero bueno, esto lo digo simplemente es a nivel más técnico para quien me entienda. Este centro galáctico observamos que se desplaza a la misma razón de 1 grado cada 72 años, porque es el mismo movimiento de la precesión equinoccial. Es el mismo, simplemente que no nos basamos en el punto vernal, sino en el centro galáctico. Entonces, ese centro galáctico hay un desplazamiento, hay ese corrimiento. Por lo tanto, se mantiene el ciclo de 26.000 años y que cada era dure unos 2.100 años. Pero con la diferencia de que el movimiento va a ser directo. Entonces, el centro galáctico sí que se va moviendo siguiendo el orden natural de los signos, no al revés, como ocurría con el punto vernal. Lo cual es muy significativo y tiene como una mayor coherencia, ¿no? Esto no es nuevo, ni me lo estoy inventando ahora yo ni nada, esto ya es conocido. Dentro de la astrología, pues todo el mundo serio conoce que el centro galáctico está en Sagitario, ¿no? Pero como teoría de las eras no se ha desarrollado mucho, muy pocos astrólogos lo han abordado. El más conocido tal vez fue Bruno Huber. Bruno Huber, como es sabido, es el creador, junto con su mujer, de la escuela de astrología psicológica que lleva su nombre, de la escuela Huber. Ellos incorporaron ya desde mediados del siglo XX pues ideas sobre todo de la psicosíntesis del psiquiatra italiano Roberto Assagioli. Y bueno, yo no comparto muchas de las innovaciones astrológicas que hicieron desde su enfoque, pero algunas cosas interesantes tienen, como por ejemplo esta, que él sí que habló, propuso esta teoría de las eras en base al centro galáctico. Y bueno, lo que pasa es que él hizo un sistema mixto, incluyó, o sea, tanto la del centro galáctico como la equinoccial del punto vernal, ¿no? De hecho, él habló como que en algunos dibujos de sus libros, como este, observamos cómo intentó establecer ahí las dos direcciones, ¿no? El movimiento del centro galáctico, que sería como el sol del mundo, por decirlo así, y lo que él llamó que el punto vernal, pues este pase de Piscis a Acuario que está ahora, sería como el ascendente del mundo. Por lo tanto, ahora estaríamos con la carta del mundo, por decirlo así, con el sol en Sagitario y ascendente Piscis. Y se va a entrar en los próximos siglos el sol a Capricornio y el ascendente que se mueve en dirección inversa hacia Acuario, ¿vale? Entonces entraríamos en una era saturnal y ahora estamos a finales de una era jupiteriana, ¿vale? Entonces, es interesante, lo que pasa que hacer este sistema mixto de las dos teorías de las eras, pues no sé hasta qué punto es coherente, ¿no? Que uno se mueva en una dirección y otro se mueva en otro, ¿no? Pero bueno, centrándome en el tema de Sagitario, de por qué creo yo que veo más coherente estos últimos 2000 años de historia, les veo más relación con Sagitario que con Piscis. Bueno, ya he mencionado que estamos ahora el centro galáctico a 27 grados más o menos de Sagitario tropical. Eso significa que
entró en Sagitario más o menos en el año 80 después de Cristo, o esos años, no significa que sea exacto, pero bueno, en el siglo I después de Cristo. Esto es interesante porque el punto vernal en Piscis entró en el 303 siglos después de Cristo, ¿vale? Entonces no coincide, aunque algunos astrólogos lo hagan coincidir, no coincide con el 0 de Cristo, el comienzo del punto vernal en Piscis, ¿no? Y aquí sí que vemos que se ajusta más, el centro galáctico en Sagitario, se ajusta más a ese primer siglo, justo tras la muerte de Jesús, ¿no? Porque en el siglo I, con el germen del comienzo de, sobre todo, el injerto del catolicismo en el Imperio Romano, esto es lo que define las bases de Occidente. O sea, Occidente es la suma del Imperio Romano junto con el catolicismo. Y digo catolicismo en el sentido de San Pablo, que son esos años en los que San Pablo pues, crea una doctrina universalista y la desliga del ámbito judío, de los judeocristianos que había, ¿no? Entonces, ese injerto con la noción imperial romana más la noción universalista del catolicismo es la idea que genera Occidente, ¿vale? Y estas son nociones sagitarianas. Imperio, universal, esto es sagitariano, más que pisciano, ¿vale? Y de expansión hacia afuera, de conquista imperial. Eso es lo que ha definido Occidente. Y evidentemente Occidente está totalmente ligado en este sentido con el Vaticano. O sea, y esta era de Sagitario tiene que ver con el Vaticano, Occidente, es decir, la institución más antigua del planeta, ¿vale? ¿Y qué hemos tenido estos 2000 años a raíz de estas bases? Pues bueno, una expansión geográfica imperial sin precedentes, una explosión demográfica sin precedentes, una mundialización ideológica sin precedentes hasta en la era moderna a través del capitalismo, que no es más que una consecuencia del protestantismo, de una escisión de ese catolicismo, y la globalización, que no es más que un proceso de secularización de ese catolicismo. Entonces tenemos que coincide prácticamente toda esta expansión hasta la globalización actual con Sagitario y de expansión hacia afuera. Entonces yo le veo muchísima más relación con Sagitario, además del dogmatismo, la idea de misión, la idea de la verdad, que es lo que ha gestado Occidente desde esas bases romanas y católicas hasta el día de hoy con la globalización. ¿Y cuándo entrará en Capricornio? Pues bueno, más o menos dentro de 2 siglos. Dentro de 2 siglos el centro galáctico apuntará a Capricornio, entrará a 0 de Capricornio, que es un punto muy importante porque es la puerta de los dioses, que se llamó antiguamente, en la India sobre todo el Devayana. Es un punto solsticial, entonces esto ocurrirá más o menos en el 2225 aproximadamente, cuando el centro galáctico se alineará a ese portal de 0 Capricornio. Y es bastante significativo como cierre de ciclo o cambio de ciclo, lo veo yo. O sea, me encaja más que la teoría de las eras de Piscis, Acuario y todo esto, ¿no? De hecho, además de esa relación más clara con Sagitario, podemos dividir esos 2000 años de Sagitario, los dividimos en subsignos, en 12 subsignos, y vemos acontecimientos históricos muy significativos que encajan perfectamente, ¿vale? Aquí lo podemos ver desde la primera fase Aries, esto sería comenzando desde Aries, hasta Piscis, como yo he visto que me encajan más, de esta subdivisión de la era de Sagitario en la que estamos. Con Aries es el comienzo de los primeros textos cristianos de apologética, con Tauro, consolidación y oficialización del cristianismo, con Géminis se produce una división, disolución del Imperio Romano, signo mutable, y división en 2, Géminis, ¿no? Con Cáncer aparece una nueva religión, con el Islam, también es significativo, signo cardinal. Con Leo es la época medieval de las realezas, de las aristocracias, el Imperio Carolingio y todo eso muy vinculado a Leo. Con Virgo son los años de desarrollo del feudalismo y también hay una organización muy importante de los saberes con las universidades. Con Libra son justo los años de las cruzadas, de todos los intercambios de las cruzadas, lo cual es muy libriano también. Escorpio se ve claramente también que es el final de la Edad Media, ¿no? Las convulsas transformaciones que hubo ahí, ¿no? En el siglo XIV, fin de los templarios, la peste negra, todo muy escorpiano, ¿no? Sagitario se ve claramente también
que coincide con los años de expansión colonial, bueno, guerras de religión y la expansión de los imperios en las Américas. Eso es la subera de Sagitario de la era de Sagitario, ¿no? Capricornio, la ciencia moderna. Aparece la ciencia moderna, la ilustración, el racionalismo, el materialismo, acorde también a Capricornio. ¿Y qué ocurre? Pues que estaríamos ahora en la subera de Acuario. Por lo tanto, por eso percibimos muchos signos acuarianos, porque estamos en la subera de Acuario de la era de Sagitario. Entonces estamos Sagitario-Acuario. Desde finales del 19, pues ideas de igualitarismo social, de democratización, desarrollo de la ciencia y la tecnología importante, pues eso, subera de Acuario hasta mediados del siglo todavía, bueno, de este siglo XXI, ¿no? Luego entraremos en la última fase disolutiva ya, que será pues la subera de Piscis, en la que, bueno, pues ya veremos, neomisticismos, confusión, realidad virtual, engaño, bueno, ya veremos si ahí empieza el proyecto Blue Beam o todo esto, o otros engaños universales, pero tendría una coherencia claramente cuando vemos estas suberas, ¿no? Por lo tanto, bajo mi punto de vista, se puede explicar perfectamente la doctrina de las eras desde ahí, sin recurrir a Piscis, ¿no? Y alguien podría decir, bueno, sí, pero es que el cristianismo está muy vinculado a Piscis, y sí, cierto, pero esto se puede explicar perfectamente porque, bueno, Jesús, como sabemos, nació, la famosa estrella de Belén fue la conjunción Saturno-Júpiter y otros planetas más en Piscis, por lo tanto, claro, el mensaje de la religiosidad cristiana es pisciana, pero eso no significa que estos 2000 años hayan sido piscianos, más bien han sido años sagitarianos, de imposición de la verdad, de dogmatismo, de imperialismo y de expansión sin límites, en lo bueno y en lo malo, ¿no? ¿Y entonces qué pasa con el acuariano? Pues bueno, esos signos acuarianos ya he mencionado que hay otras formas de explicarlos sin recurrir a que estemos en la era de Acuario. Una de ellas es la que acabamos de ver, que estamos en la subera de Acuario, ¿no? Dentro de la era mayor de Sagitario, ¿no? Otra, pues bueno, hay otros factores, pues ya sabemos, el descubrimiento de Urano en 1781 y produjo un cambio en la conciencia colectiva también, de resonancia de Urano, que, bueno, la electricidad, los vuelos, las revoluciones liberales e industriales, pues bueno, hay una relación ahí. Y cada vez que ha habido planetas que pasan por Acuario, pues hay un proceso de acuarianización en astromundial, evidentemente, sin necesidad de recurrir a la era de Acuario. En el año 62 mucha gente proclamó que empezaba la era de Acuario entonces, porque se dio el famoso stellium, agrupación de conjunciones en Acuario. Claro, eso marcó pues también todo, pues bueno, la carrera espacial, el movimiento hippie, todo eso, pues bueno, avances tecnológicos también. A finales de los 90, desde el 95 al 2011 más o menos, Urano y Neptuno estuvieron por Acuario. Ahí se produjo toda la divulgación de Internet, las redes sociales y bueno, pues ahí también hay un proceso de acuarianización importante, ¿no? Y recientemente, pues, ¿qué ha ocurrido? A finales del 2020 se produjo la conjunción Júpiter-Saturno en Acuario, lo cual marcó un cambio de ciclo muy importante de 200 años de bueno, las conjunciones de estos planetas, 200 años que se daban en Tierra, la revolución industrial materialista de 200 años, y ahora abren un proceso de 200 años en aire, que inician con Acuario. Entonces desde ahí se puede explicar sin necesidad de recurrir a la teoría de las eras precesionales, ¿no? Y luego también, pues ahora vamos a entrar con Plutón en Acuario, más o menos, pues 20 años, en los que se va a acentuar también toda la acuarianización, en el sentido de poderes más descentralizados, por un lado el transhumanismo, por otro lado movimientos más libertarios y soberanos y cambios muy radicales de la sociedad, ¿no? Entonces vemos que cada vez que pasan planetas importantes por Acuario hay una acuarianización, ¿no? Bien, y este ha sido pues un repaso crítico a la teoría de las eras, al tema de la era de Acuario. Espero que os invite a la reflexión. Yo, como he dicho, veo más coherencia la relación de estos últimos 2000 años con el signo de Sagitario, y eso tiene una correlación clara con este desplazamiento del centro galáctico que he mencionado y que estemos en la subera de Acuario. Y bueno, cada vez que pasan planetas lentos por Acuario, pues hay una acuarianización. Entonces podemos explicarlo desde ahí sin necesidad de recurrir a la teoría de las eras precesionales, que es más difusa. No digo que no tenga alguna resonancia, pero la cosa es más compleja, no es tan simple como muchas veces se intenta explicar.
Así que nada más, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos pues en un próximo tratando asuntos pues, de interés astrológico y cultural. Un saludo.